Cuando hablamos de montaje dialéctico, cuando hablamos de montaje de oposición o de asociación, no podemos evitar hacer referencia a Eisenstein, ¿no? al director soviético, y de alguna forma vamos a ver cómo Bong Joon-ho toma muchos de los postulados de Eisenstein y los vuelca en base a su película. Nosotros en algún momento, en alguna cátedra de historia del cine, mencionamos que era el montaje de asociación. Vamos a hacer un breve repaso muy sencillo, y en el cual comentamos lo siguiente. En la película de Eisenstein, en Acorazado Potemkin, aparecía en un momento determinado una acción tal donde aparecía una carne podrida, y la película, bueno, situada en un acorazado, en un barco de la Armada rusa, se revelaba a aquellos quienes le daban la comida diciendo que esa carne podrida no se podía comer. A partir de ahí es que aparecía un bromatólogo que obviamente estaba totalmente influenciado por las autoridades del acorazado, que decía que sí, que esa comida se podía comer, que en realidad eso era aprovechando la ignorancia, o si se quiere la obediencia. Decía que esa carne eran larvas de mosca, pero que si se limpiaba con sal se podía comer, que no era carne podrida. Un delirio absoluto, pero que bueno, existió, sucedió, el hecho fue real, pasó en el año 1905 y generó una rebelión. Lo que hacía Eisenstein era tomar ese, si se quiere, ese gesto de la carne podrida, o esa imagen, para decir mejor, de la carne podrida, y en primera instancia, en el momento de la denuncia, esto que mencionábamos recién, se lo marcaba como una imagen física, se la señalaba como una imagen física, que era mostrar la carne podrida. Luego, cuando la rebelión se concretaba, esa imagen de la carne podrida aparecía en el momento en el cual se asesinaba, se tiraba por la borda al bromatólogo, y aparecía la misma carne, ya no como la imagen física que correspondía a la acción de la denuncia del principio de la película, sino como una imagen mental. La carne ahí asumía la identidad de una imagen mental que tenía que ver con la corrupción, con la desidia de este bromatólogo, que de alguna forma justificaba y validaba su asesinato como parte de la rebelión. Bueno, en base de este montaje asociativo, lo que se intenta mostrar es, en la inserción de ese paso del hecho material del primer plano de la carne como una imagen física, a la evolución de esa imagen a una imagen mental, a una imagen que le permite a ese cuerpo de marineros tener una noción sobre en qué era lo que lo estaban estafando, y le permite subir una conciencia de clase y determinar quiénes están arriba y quiénes están abajo, y quiénes son los que los oprimen y quiénes les mienten y los engañan. En ese paso del materialismo a la imagen mental, es decir, al idealismo, se supone que en esa asociación, que es la misma que hacemos los espectadores frente a la pantalla, se da el ideal del materialismo dialéctico de Marx, en base de la forma del montaje dialéctico de Eisenstein, que a su vez también sirve como montaje opositivo entre una clase que es puramente oprimida y pasa a ser una clase liberada, una clase que se revela y que pasa de no tener conciencia de su lugar a tener conciencia. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, vamos a ver cómo Bong, de alguna forma, también traza situaciones similares. Lo principal que voy a tomar, seguramente muchos se estarán dando cuenta, tiene que ver con el gesto del olor. Cuando si se quiere, el jefe de la familia rica hace el gesto del olor, y cómo eso significa una situación en un momento y otra situación en otro. En el momento de la película, digo, pensando en este paralelo con la carne podrida, en el momento de la película en el cual
vemos el primer gesto del mal olor, obviamente haciendo referencia al olor de la clase, al olor de la pobreza que tenía el que en ese momento era el chofer que venía de esta familia pobre. Hablamos de una imagen puramente física que está insertada en una acción puramente narrativa y que de alguna forma no hace otra cosa que reproducir el status quo. No cambia nada. Cuando ese jefe de familia hace el olor, de alguna forma esto aparece como naturalizado y todo continúa tal cual como venía. Ahora decíamos, en Potemkin también, cuando aparece la carne podrida, lo tomamos como algo naturalizado. Nosotros como espectadores no. Nosotros como espectadores de alguna forma ya empezamos a ver esto, pero también vamos a tener un paso evolutivo, pero sobre todo la evolución es la que hacen los personajes dentro de la pantalla. Bueno, el mismo gesto de la carne podrida se puede asociar con el gesto del mal olor del jefe de la familia rica. Ahora, en el medio sucede algo. Bueno, en el medio de Potemkin también sucede algo, que es la rebelión definitiva de los marineros. En el medio de Parasite también sucede un hecho social, que es que la familia pobre, al verse reflejada en el matrimonio de la señora que fue despedida para que ingresara a esta familia, al ver esa familia que vive en una especie de catacumba de la casa, debajo de la casa, lo que ve a modo de espejo es su propia identidad. Es decir, ese segundo momento de rebelión que en Potemkin se ve reflejado en el momento del intento de fusilamiento, es decir, cuando los marinos ven a otro grupo de marinos que están por ser fusilados, se están viendo a ellos mismos. Están viendo a ellos mismos que en algún punto pueden ser fusilados como sus compañeros. Bueno, la familia de Parasite, cuando ve a esta familia en las catacumbas de la casa, se ve a sí misma, ve su propio reflejo. Lo que origina es que cuando volvamos a ver el gesto del olor, como si fuera la carne podrida, ya no va a ser una imagen física insertada en una cotidianeidad, insertada en la misma opresión de clases, sino que va a ser insertado en una conciencia distinta, en una conciencia perturbada de alguien que está empezando a tener la verdadera conciencia de qué lugar ocupa en la sociedad y que ya no quiere reproducir esa opresión. Cuando aparece esa imagen, cuando aparece la imagen del gesto, cuando se le aparece al padre de la familia pobre la imagen del gesto, la reacción no es sumisa, no es naturalizada, sino que viene justamente el crimen, viene el hecho revolucionario, por decir de alguna manera, y salvando las diferencias. Entonces estamos en un momento donde se entiende que hay una ruptura de la cotidianeidad, hay un momento de una toma de conciencia verdaderamente de cómo la familia pobre se había prestado al juego de la opresión. Bueno, lo mismo sucede en Potemkin. El resultado es totalmente diferente, porque en Potemkin esto significa un cambio en lo que sucede dentro del acorazado. Tiene dimensiones sociales, porque luego esto se replica en la ciudad y porque esto luego no parará y será una revolución en el país y en el mundo. En Parasite no sucede. En Parasite lo que pasa en esa familia, lo que pasa en esa casa, si bien llega a las noticias, se encuentra con un mundo totalmente indiferente a la apertura y a la intención de combatir esa opresión de clase, y un mundo hipócrita que no ve el acto revolucionario del padre de la familia pobre, sino que ve un crimen. Ese es el mundo en el que estamos, un mundo que ni siquiera cuando tiene un acto revolucionario delante de los ojos, cuando tiene un acto develativo con B larga, de beligerante, cuando tiene un acto de reacción, cuando tiene un acto de visibilización, un acto que podría servir para una concientización, para un nuevo paso, para un nuevo paradigma, para una nueva cosmovisión, no lo ve, sino se de alguna forma encapsula el acto, lo juzga con una moral muy determinada que favorece
a las clases más altas y lo juzga y justamente lo encapsula, lo encierra como un hecho criminal. Es decir, si viéramos hoy Potemkin en la noticia, lo primero que veríamos sería que estos marinos no respetan la paz social, el orden social, y no veríamos un grupo de marinos que se están rebelando a una opresión. Entonces, de alguna forma, socavaríamos, anularíamos toda posibilidad de rebelión a gran escala. Bueno, eso es lo que de alguna manera nos permite, por medio de Parasite, ver las diferencias del mundo en el que estamos insertados. Y desde ahí es que se vuelve tan valioso la radiografía, tan valiosa la radiografía de la película como mapa, como pantalla del mundo que hemos construido. Obviamente diseñado todo esto a partir de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son los que encapsulan y obviamente bajo el control de las clases altas, son los que juegan en favor de no ver el acto de revolución, sino ver un acto de delincuencia. De alguna forma diría Bong Joon-ho, estamos jodidos si queremos hacer la revolución como se hizo en Rusia en el año 17. En el momento que yo estoy haciendo este video, estamos viviendo un hecho mundial que quizás puede revolucionar verdaderamente todo este orden, pero bueno, cuando Bong Joon-ho lo hizo ni soñaba con esto.